Como tercera parte, acá podríamos ver qué gran diferencia hay entre presentar un gráfico que únicamente contempla el promedio del margen bruto versus un gráfico que va a contemplar todas las tendencias que están sucediendo en estos márgenes. Y por esta razón podemos ver incluso contrapartes, que por ejemplo en el 2018 sucedió esto. Y podemos ya enfocarnos un poquito en el tipo de inconvenientes que se han dado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, podemos buscar o incluso analizar cuál fue la razón por la cual los ingresos de Coca-Cola aumentaron a un 63% o el margen bruto, mejor dicho. Y, por ejemplo, ¿qué sucedió con Keurig? Porque de estar en un margen bruto del 60% pasó a un margen bruto del 52.16% en su punto más bajo. Esto incluso nos podría indicar que Keurig y Coca-Cola trabajan de manera inversa. Entonces esto es mucho cuidado y por esta razón a veces nos ayuda bastante graficarlo, incluso de tal manera que nosotros lo podamos identificar mucho mejor y saber de qué estamos hablando. Yo lo único que haría tal vez sería modificar el color para que sea más comprensible. Pero esta sería la primera comparación. Márgenes brutos de Coca-Cola versus KDP. Y acá nosotros tenemos nuestra primer gráfica en la cual nosotros podemos decir que está mejor preparada versus una gráfica que únicamente va a contemplar el promedio. Incluso esto nos ayuda a analizar de manera más específica y por ejemplo ir evaluando sucesos pasados. Recuérdense que ahorita únicamente estamos evaluando sucesos pasados. No estamos viendo, por ejemplo, proyecciones a futuro. Márgenes brutos con KDP. Y acá ustedes pueden ver incluso la información. Análisis vertical CO KDP versus CO. A tal manera de que ustedes tengan identificado todo. Incluso esto significa que nosotros podemos hacer lo mismo para el resto de márgenes, que de manera inicial es lo que nos interesa. Por esta razón es que yo les voy comentando qué tan fácil es realizar este tipo de comparaciones. Acá solo pegar valores y recuerden en formato de fecha corta. Acá vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, para el margen o sí, el margen propiamente de utilidad neta y utilidad operativa, que son dos márgenes que nosotros podemos identificar. Utilidad operativa, recuerden que es utilidad antes de impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Esta cuenta pertenece a Coca-Cola y la cuenta de la par pertenece a Keurig. Entonces desde ya nosotros vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. Acá si ustedes gustan pueden quitar los hipervínculos y solo copiar el formato. Entre paréntesis KDP. Acá ustedes pueden ver la gran diferencia que se ha dado a lo largo del tiempo. Quiere decir que, por ejemplo, Coca-Cola ha sido demasiado eficiente para reducir sus costos operativos, incluso sus costos de ventas. Entonces, esto es lo que tienen que ir viendo ustedes de antemano. Acá también podemos hacer lo siguiente. Como ustedes recuerdan, podríamos realizar el promedio de utilidad. Acá yo les recomendaría que renombremos las variables.
Acá podríamos nombrarlo margen de utilidad operativa Coca-Cola y margen de utilidad operativa KDP. Por consiguiente, podemos hacer lo mismo. Promedio de margen de utilidad operativa Coca-Cola. Promedio de margen de utilidad operativa KDP. Entonces nosotros podemos hacer los promedios. Promedio de KDP o de CO. Promedio de KDP. Y así para los siguientes años. Recuérdense que vamos a ir reduciendo año con año debido a que ya no existen datos anteriores. Igual promedio. Acá vamos a hacer una media móvil prácticamente. Esto nos ayuda al final para ir viendo la tendencia que se ha dado año con año. Realmente tiene bastante funcionalidad para que nosotros podamos ver qué ha sucedido año con año. Recuérdense que tenemos que agregar también mínimo de margen de utilidad operativa para Coca-Cola y para KDP. Paréntesis CO, paréntesis KDP. Y esto vamos a hacer lo siguiente. Mínimo, seleccionamos los márgenes de Coca-Cola. F4 para bloquear. Mínimo de KDP. F4 para bloquear las celdas. Y después arrastramos. Máximo de margen de utilidad operativa Coca-Cola. Máximo de margen de utilidad operativa KDP. Y vamos a hacer lo mismo. Max, paréntesis, seleccionamos los datos de Coca-Cola, F4 y máximo KDP, F4 y arrastramos. Por último, mediana de margen de utilidad operativa Coca-Cola y mediana del margen de utilidad de KDP. Y acá, de igual manera, utilizamos la función mediana, paréntesis, seleccionamos los datos y F4, mediana, paréntesis, seleccionamos los datos, F4 y arrastramos estos datos. Acá ya tenemos nuestros datos para graficar. Seleccionamos, nos vamos a insertar, gráficos recomendados, todos los gráficos combinados, líneas. Recuérdense que acá, incluso si ustedes quieren ver a qué celdas nos estamos refiriendo, todas los tipos de gráfico para este van a ser de líneas. Sin embargo, solo los márgenes de utilidad anuales van a estar en el eje primario, el resto van a estar en el eje secundario. Y vamos a pasar el gráfico a otra hoja porque es muy denso, como ustedes recuerdan, y es más fácil su lectura. Entonces, también tenemos que fijar los límites. Recuérdense que acá, por ejemplo, el límite mínimo sería del 20%, y el máximo del 35%. Vamos a dejar 20 y 40%. Entonces, ¿cómo definimos esta parte? Nos vamos a formato del área del gráfico, opciones del gráfico y eje vertical, valor, opciones del eje
límites mínimos. Acá ustedes pueden cambiar de 0.0 a 0.20 y también del eje vertical secundario. Eje secundario, opciones del eje 0.20. Y acá, al momento de que nosotros lo cambiamos, es más fácil identificarlo. De igual manera, nosotros tenemos que modificar los colores para este tipo de gráfico, a tal manera de que sea más comprensible. Porque si ustedes no lo están identificando con un color, propiamente no se llega a comprender de qué estamos hablando. Pero prácticamente esta es la funcionalidad que nosotros podemos utilizar para graficar. Acá voy a tomar la libertad de empezar a asignar colores. Y voy a seguir el mismo formato. Verde para KDP y rojo para Coca-Cola. Entonces vamos a buscar también el máximo de utilidad operativa de KDP, que está en Corinto. Es este. Vamos a cambiar a verde. Y de igual manera, rayas, segunda opción. Y acá tenemos el máximo o los rangos que se han manejado en KDP. También tenemos que buscar la mediana de la utilidad operativa. Yo creo que es esta. Acá vamos a hacer lo siguiente. Verde más oscuro. Y vamos a usar un esbozado. Aquí vamos a tener que la mediana va a ser igual al mínimo de Coca-Cola. Entonces, mucho cuidado con esto. Recuerden, Corinto. Y vamos a utilizar la misma tendencia. O sea, solo vamos a tratar de separarla de tal manera que sean comprensibles. Porque si ustedes notan, hay cierta diferencia en ambos. También, por ejemplo, tenemos que buscar el promedio del margen operativo de KDP. Acá vamos a formato, contorno, verde de igual manera y podemos utilizar un esbozado. A tal manera que nosotros podamos comprender que únicamente las líneas en verde corresponden a KDP. Y acá, si ustedes gustan, podríamos utilizar mismo color verde para esta gráfica y, por ejemplo, en esto el grosor va a ser mucho mayor, a tal manera que nosotros podamos comprender. También de la parte de Coca-Cola, recuérdense, el azul corresponde a Coca-Cola. Entonces cambiamos color para ser consistentes. Utilidad operativa o el promedio. También recuérdense, va a cambiar a rojo. Y este va a tener un esbozado. También el mínimo o la mediana que ustedes van a ver. Tenemos que cambiarla de color a tal manera de que nosotros podamos comprender que estamos hablando de la mediana. Y el máximo, recuérdense, rojo o Corinto, si no estoy mal era Corinto, y vamos a tomar rayas y este. Acá nosotros podemos ver que efectivamente Coca-Cola y KDP son muy distintas en sus tendencias. Realmente ustedes cuando investigaron los márgenes en la clase me habían dicho que los márgenes operativos de KDP y de Coca-Cola eran totalmente distintos. Entonces acá podemos ver que realmente no es cierto. Coca-Cola es mucho mejor modelo de negocios que KDP. Entonces esto para que lo tomen a consideración al momento de graficar.
Acá vamos a decir margen de utilidad operativa Coca-Cola versus KDP. Y acá también nombramos. Acá de igual manera ustedes podrían seguir con los márgenes. Podríamos también hacer lo mismo con el margen de utilidad neta. Entonces, esto se los dejo como recomendación, jóvenes, para que ustedes puedan ir trabajando los gráficos en base.